14 juegos tirados. Ha iniciado 6. 8 como relevé. 36 es permitido. Le batean 310. Lanza para 6,04. Los Tavares en primera, Germán Mesa. Respectivamente en el equipo. Y el alto mando de La Habana. Con cara de pocos amigos, imagínense. Están a punto de perder el segundo juego y en casa. Muy bien. 8 a 5 Jorge Luis Machado. Dio 3 bases por bola. Una de ellas intencional, esta que acaba de concederle a Omar Linares. Hoy en Estrellas de Siempre, con otro director. No solamente carismático, querido, sino un excelente manager. Manager ganador en series nacionales con los equipos de Provincia Habana. De Quibicán, con nosotros, Rigoberto Blanco. ¿Cómo está, Rigo? Te dice Rigi, creo, Riguito, ¿no? ¿Cómo te dicen? Bueno, en el pueblo, la familia me dice algunos Rigi, ya esos son los menos, Riguito, y en el pueblo todo el mundo me conoce por Riguito, muy poca gente. Riguito, el hijo de Rigo el panadero. Pero bueno, en realidad ya un poco más avanzado me dicen Rigo, como le decían a mi papá ya un poco más para acá, pero todavía me dicen Riguito. Hace rato que no voy a mi pueblo, pero me dicen Riguito todavía. ¿Hace cuánto que no vas a tu pueblo, a Quibicán? Bueno, desde 2012. Sí. Rigoberto, Quibicán es tierra de peloteros. Sí, es decir, yo crecí en un ambiente de béisbol. Yo creo que la generación mía, cuando éramos infantiles, crecimos en la época, vamos a decir, no conocí la Liga de Quibicán, que por referencia a lo que he estudiado, lo que he oído, he podido hablar con mucha gente que jugaron la liga, era una liga fuerte. En la época que yo crecí, cuando todavía eran regiones, que era regional Quibicán, que comprendía Batabanó, Bejucal, La Salud, que era municipio, y Quibicán. Quibicán llegó a tener un imperio en el béisbol ahí y ganaron, no te puedo decir la cantidad de campeonatos regionales, pero Quibicán llegó a ganar cuando era una sola provincia, donde se decía La Habana, que no era provincia de Habana, era antes de la división que hicieron en el 70 y algo. 1976. Bueno, antes de esa nueva división, que eran 6 provincias, Quibicán quedó campeón provincial de toda La Habana y jugó una hexagonal, que en aquel momento la provincial era como una nacional después, y la hexagonal era prácticamente una nacional también. Eran los 6 mejores equipos de la provincia. Y en aquella época, es decir, un hermano mío era el segundo catcher de ese equipo y yo me montaba en el camión con ellos. Y yo me recuerdo que una vez Hurtado llegó del equipo Cuba. Manuel Hurtado. Manuel Hurtado llegó un viernes y el domingo estaba pichando la Quibicán. Y así, vi muchas cosas de esas y por eso la pelota tenía tanta calidad. Entonces, Quibicán es un pueblo netamente beisbolero. Sí. Desde el capitalismo, dio peloteros, grandes peloteros profesionales y la Liga Amateur de Quibicán, que como la Liga de Pedro Betancourt y otras, dieron muy buenos peloteros, que algunos de ellos, a principios de los 60, jugaron en las primeras series nacionales, incluso. Sí, bueno, de Quibicán, de la época antes del 59, están los hermanos Cabo, Tomás del Cabo, Oscar del Cabo, Monina Cabo, que incluso Tomás del Cabo jugó con los Senadores de Washington, lo que tengo entendido. Miguelín Álvarez, que pichó pelota profesional, Martín Beltrán, que pichó pelota profesional aquí en Estados Unidos también. Muchísima gente que hicieron historia en el béisbol realmente. Después, un poco más para acá, de series nacionales, Elpidio Páez, Andrés Capote, Maximiliano Reyes,
que en su momento estuvo considerado entre los mejores zurdos de Cuba. Sí. El Pillo Páez en el año 73, cuando ganaron los Industriales, fue el apagafuegos por excelencia del equipo de Industriales. Y con respecto al Pillo, te tengo que decir que Pillo era yo era fan a Pillo porque jugaba a todas las posiciones, jugaba tercera, él hizo serie nacional como tercera base, como jugador de cuadro, y después fue pitch. Jugaba tercera, jugaba short, jugaba segunda, jugaba field. Era un segundo bate increíble. Bateaba mucho atrás del corredor, era buen bateador en las series provinciales aquella fue. Y después pichaba, tú sabes. ¿Era él tu máximo ídolo o tenías otros cuando eras niño, por ejemplo? Del equipo Quibicán. En el béisbol en general. Si quieres más de las equipos, si quieres más de las series nacionales también. Es decir, yo tuve varios ídolos. Yo cuando ya finalizando su carrera Pedro Chávez, del cual tengo el privilegio de ser amigo de él, compartimos mucho, incluso mi primer año como manager, él dirigió los Industriales ese año y además de ser contrario, nos hicimos grandes amigos. Tengo muy buenos recuerdos de Pedro, además él es como hermano de mi padre en el béisbol, Urbano González, y entonces hicimos muy buena amistad. Chávez, cuando yo no pensaba ni conocerlo, tú sabes, que veía la televisión, yo era fan a ver a Chávez por su carisma y eso. Yo era muy niño. Yo todavía, ayer tiene una entrevista con Necito de la Rosa de Tu Memoria. Hay un muchacho que jugaba pelota en Quibicán, que jugó series nacionales, que se llama Humberto Capote. Me decía a mí que yo las cosas las inventaba porque él no se acordaba de la mitad de las cosas que yo decía. Igual que mi esposa, dice que yo tengo una mente. Yo simpatizaba mucho con Tony González, su forma de jugar tan habilidosa, el shortstop. Me gustaba Capiró. Para mí, los dos mejores jardineros de Cuba, respetando tanta Luis Giraldo Casanova y Armando Capiró. Yo creo que si Capiró no le tronchan su carrera, no se sabe todo lo que hubiera hecho en el béisbol, y si hubiera jugado Grandes Ligas profesional, no se sabe lo que hubiera hecho tampoco, porque lo tenía todo. Y un tirador a las bases increíble. Y entonces yo simpatizaba mucho Tony con Chávez, con Capiró. Me gustaba ver jugar a Arturo Linares, muy elegante en primera base. Yo fui fan, que después me hice amigo de él, dirigimos juntos el Cienfuegos y yo Provincia Habana, de Pedro José Rodríguez, el monstruo de los monstruos. Además, yo la grandeza de Cheito, tú lo conoces, no que yo, pero yo tuve mucha noche hablando con él cuando jugábamos contrario, que terminábamos los juegos. Sí. Cheito, si fue el slugger más grande que ha dado la pelota cubana, también yo creo que es una de las personas más grandes que ha dado el béisbol cubano, porque tipo que no hay por dónde cogerlo, demasiado humilde, sencillo, y por eso, tú sabes, de repente... Y por eso le han hecho todo lo que le han hecho, por esa nobleza y por esa manera de hacer de él, esa rectitud. Pero bueno, yo pienso que eso lo hace más grande. Sí, no me hagas hablar más porque imagínate tú, me voy a ir del entonces, tema, porque yo son era temas que para fanático en esa época a Cheito. Es decir, yo le doy gracias a Dios porque todos mis fans, al final, yo tuve una relación de trabajo con ellos. Me gustaba ver pichar a Rolando Macías. El músico de San Fernando de Camarones. Era un tipo que venía muy agresivo. Y yo me acuerdo que aquella serie de los azucareros contra los mineros, que de Noche Oscura Ferrer y venía Macías de relevo. Y entonces, el Guajiro Muñoz, también una gente muy sencilla y un tipo extraordinario. También yo lo admiraba cuando niño, que yo ya después yo estando de coach del equipo Habana, ya Muñoz estaba terminando en la pelota como fuimos en mi primer viaje al extranjero, viajé en el avión con Muñoz,
me habló mucho y la verdad que entonces eso era mi sueño. ¿Cuándo fue ese primer viaje tuyo al extranjero con Muñoz? En el 93 yo salí a Italia a trabajar. Ah, igual que él. Sí, sí. Y entonces, la verdad, fuera de serie. Entonces yo era fan como pelotero de Cheito, de la gente de la villa, era de Muñoz y de Pedro Jova. Esos tres peloteros para mí eran increíbles. Después, bueno, todavía de la parte de Oriente, yo me gustaba mucho Fermín Lafita. Muy elegante en el terreno, buen bateador y entonces cuando te ibas para Pinar del Río, Alfonso. O Quiola. Sí, Giraldo, pero bueno, ya después Luis Giraldo tuvimos también, yo era coach y él todavía jugaba y tuve esas vivencias, la verdad que muy bonito. ¿En qué año naciste? Yo nací en el año 1962, el 2 de octubre, voy a cumplir 58 años. Estás entero. Estás igualito. No tanto, pero bueno, estamos ahí. Las libritas de Estados Unidos, que eso todas las tenemos. Eso, aquí se come demasiado y no sudamos. No, y yo tengo una herencia, mi papá era bien gordo también. Ayer era panadero, ya tú sabes. Y comía bien. Ustedes son de dónde vienen, de España, ¿no? Tienen español cerca, ¿no? Chicos, sí, yo siempre digo jugando que es español y yo he sido uno de los pocos cubanos que no pudo encontrar los gallegos de la parte de él para el lío del pasaporte. Pero sí, mi papá era más colorado que yo, más blanco. Y mi abuelo, supuestamente mi papá no conoció a su papá porque murió cuando mi papá tenía 5 años y mi abuelo era español, venía de España. Y te voy a dar un dato. En la familia no solo por el béisbol me incliné yo, en mi familia nada de béisbol, pero también tenemos músicos. Por ejemplo. David Blanco. Ah, sí. David y Ernesto Blanco, los dos hermanos, son hijos de Lázaro Everio Blanco, primo hermano mío, hijo de mi tío. No son primos segundos tuyos. Sí. ¿Practicaste béisbol? ¿Lo jugaste? Sí, es decir, yo jugué infantil, juvenil y hasta primera categoría, pero fui un peloterito, un coge-rol. Yo era un coge-rol y tenía buenas manos, un bateador de conteo, pero no tenía power. Y llegó un momento que me di cuenta que no bateaba, y el que no batea no puede jugar en el béisbol. Entonces me di cuenta a tiempo. Hacer guante de oro. Ya en este momento ni batear. Y entonces, honestamente, me di cuenta a tiempo, gracias a Dios, y yo estaba, ya yo estaba en la licenciatura y jugando la provincial, y un buen día dije, no juego más. De repente podía haber jugado un par de años más provinciales, pero nunca hubiera jugado serie nacional. Fui a 2 juegos nacionales Interepef cuando estaba en el Fajardo. ¿De qué año estamos hablando? ¿1980 y cuánto? No, a los juegos fui en el 78, me parece, 77 y 78. Ah, pero todavía estabas en categoría 15-16. 15, 16 y juvenil. Y ya te digo, ¿no? Me di cuenta que no iba a ser pelotero. Y yo mismo me aconsejé y dije, hay que prepararse y hacerse técnico. Porque siempre me gustó el béisbol. Y terminé la licenciatura, quise seguir superándome. Me gusta mucho lo que es el entrenamiento deportivo. Me gusta mucho todo lo que tenga que ver con la morfología y la psicología deportiva. ¿Qué posición jugabas? Segunda base. Segunda base. Sí. ¿Y era la que más te gustaba realmente? Sí, yo jugaba, pero
me gustaba, disfrutaba jugar segunda, la jugaba fácil. Ya te digo, tenía buenas manos, pero era out por él. Bueno, pero bueno, ¿en qué año dejas ya la pelota como jugador activo? ¿En qué año lo dejas? Yo pienso que yo tenía 21 años, 22 años cuando dejé de jugar, porque también empecé con la primera categoría bien jovencito. Creo que todavía éramos juveniles. Cuando Miguelín Álvarez nos metió de juveniles en el equipo de primera categoría. Entonces jugaste provinciales, por ejemplo, con peloteros que después coincidiste con ellos en series nacionales, tú como técnico. Por ejemplo, con Pedro Luis Rodríguez. No, mira, yo cuando yo empecé a dirigir el equipo Habana, habían peloteros que eran mayores que yo. Claro, claro. Yo empecé a dirigir muy joven. Llegué a ser, después de Servio, el segundo manager más joven que ha pasado por la Serie Nacional. Yo empecé a dirigir con 32 años. Sí, uno de los jóvenes, sí. Y Fran Pantoja en esa época también dirigió, que creo que fue también de los más jóvenes que había dirigido hasta ese momento. Ese era de las Tunas, ¿no? No, Fran era de la isla. Sí, 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 cómo no. Bien joven, sí. Ahora bien, ¿te graduaste en qué año en el Fajardo? Yo me gradué en la licenciatura en el año 88, pero yo hice el curso de trabajadores. Yo me gradué de educación física, después pasé a trabajar a la EPEF de provincia, como había graduado en Huila Melena, y terminé la licenciatura trabajando. ¿Dirigiste en qué niveles y en qué momentos antes de llegar a la Serie Nacional con Pineda? Mira, yo dirigí, bueno, el equipo del EPEF cuando yo era el profesor del EPEF. Generalmente cuando tú eras el profesor dirigías el equipo a los juegos inter-EPEF. Después dirigí el equipo equivocado, no tuvimos un buen resultado. Y en la EPEF empezamos a trabajar y coincidieron Juan Antonio Torriente, Emelino Fernández, que jugó con Provincia Habana, que en paz descanse, Vladimir Hernández, que después jugó con los Industriales, que era de Jaruco. Es decir, coincidieron una serie de atletas que después jugaron Serie Nacional y bueno, a mí no me gustaba dirigir o no me gusta dirigir pelota. Llegó un momento que ya te tocó por la libreta, como decimos en Cuba, ¿no? Me tocó porque me tocó y ya tenía que dirigir. Pero yo empecé preparando equipos. A mí lo que me gustaba era preparar. Entonces en la licenciatura le preguntaba mucho a Benito Camacho, que era el profesor de béisbol del Fajardo. No, todavía no tenía nada que ver con la comisión. Y hubo un momento, director provincial que hubo en Provincia de Habana, para mí el mejor director de deporte que ha habido en La Habana, que se llama Marcelo Chao, que ya está retirado. Un día vio que había muchos muchachos de Fajardo, de la PEF, en la preselección nacional juvenil y en la preselección de Provincia de Habana, y va a la escuela un día y me dice, te vamos a llevar para que cojas experiencia ahí con los entrenadores. Y con una condición, tú vas, ayudas en el entrenamiento, te superas y viras para la escuela cuando ya se haga el equipo. Y yo estuve de acuerdo. Ahí aprendí yo lo que era el béisbol. Porque cuando tú te gradúas, tú crees que te la sabes toda, pero tienes que chocar con la verdad, ¿me entiendes? Con el terreno. Ahí entonces, tú sabes, empecé a trabajar en el infield, donde estaba Urbana, y ya estaba, ahí trabajaba Ñico Jiménez, que en paz descanse, excelente entrenador y persona. Ahí trabajaba difunto Cotico Enrique, que fue un sabio del béisbol y me ayudó mucho a mí en el poco tiempo que trabajé con él, porque trabajé con él un solo entrenamiento, porque después, por desgracia, falleció. Que Cotico en esa época era la mano derecha de Pineda. Pineda estaba en el equipo nacional y Cotico estaba al frente de La Habana.
Y ahí coincidí con René Rojas, mi amigo, que había estado también en el Fajardo cuando yo estudiaba. Y René Rojas era una de las personas más capacitadas en preparación física que había en Cuba, o preparando equipos en general. Sí. Y yo me le acerqué. Y cuando todo el mundo se iba, yo me quedaba. Y cuando aquello había en guagua, yo llegaba a Quibicán a las 9:30 o a las 10, en la última guagua que entraba de San Antonio de Las Vegas, y me iba a las 6 de la mañana con un señor que trabajaba en la construcción por la mañanita para estar en el estadio tempranito. Y entonces ahí yo aprendí a dosificar las pesas, a dosificar las cargas, cuándo se sube, cuándo se baja, qué hay que hacer, qué tú quieres buscar, cómo se combina. Y para mí eso fue otra universidad más. En ese trayecto, Cotico Enrique le gusta la manera que yo trabajo, cómo fongueo, porque yo siempre tuve un bate bueno para fonguear desde que empecé. Y el tipo le gustó y me dice un día, oye Rigo, tú deberías estar en este equipo, no importa los jóvenes. Y yo le contesto de esta manera, no, yo no aspiro a nada y aquí todos los puestos están. Y él me dijo, eso es algo que llevé presente toda mi vida. Tú siempre tienes que aspirar, pero lo que no puedes hacerle daño a nadie con tus aspiraciones. Y vas a subir. Y eso fue una cosa que yo llevé a lo largo de mi carrera. Bueno, se acabó ese entrenamiento y yo me fui. Y un día, en ese mismo entrenamiento, Pineda iba a ser el manager del equipo Cuba que jugó contra el Tokyo Toyokan, un equipo japonés que fue a Cuba. 1988, octubre de 1988. Bien, ese equipo tenía una mezcla de figuras establecidas que estaban surgiendo, ¿no? Ahí estaba Germán, ahí estaba Vargas, estaba Macías, estaba Pedro Luis, que todavía no había dicho esto es mío, pero ya venía diciendo que la receptoría era de él en Cuba. Y es decir, una serie de prospectos, ¿no? Y combinaron con algunos gente de experiencia. Y Pineda me pregunta, a Pineda todo el mundo lo respetaba. Pineda es la persona, para mí, que más se ha respetado en el béisbol cubano. Es un respeto. Hay quien la gente lo respeta porque tiene que respetarlo, porque es fulano, porque es mengano. Pineda lo respetaba a todo el mundo, natural. Pineda inspiraba respeto, hablando contigo, jaraneando, tú lo respetabas. Y por eso tuvo todos los resultados que tiene. Cuando hablas con Casanova, cuando hablabas con el difunto Juanito que en paz descanse, con todo el mundo, el que más guarapo le sacaba la caña, Pineda. Y era por eso, ¿no? Y tenía una visión muy grande para todo. Y entonces Pineda me dice, ¿qué te parece el equipo este que yo voy a dirigir? Estábamos jugando en la ciudad deportiva, topando con Metro, con Industriales, no me acuerdo. Y yo le digo, estábamos en el turno. ¿Jugaron con Industriales? Sí, y yo le dije, no, era Provincia Habana Industriales y él estaba ahí, que fue a ver el equipo. Y dígole, a mí me gusta mucho el señor. Y dice, no, ese es Girato. Y yo, no, Germán. A mí me gusta mucho Macías, a pesar de que es no de nosotros, pero me gusta mucho como es. Y Pedro Luis, que para mí ya tiene que ser el dueño de esto. Bueno, pasaron los días y Pineda tiene una reunión con el dueño del Tokyo Toyokan o con el gerente. Y me llama y dice, oye, ven acá, niño. Él no sabía ni el nombre mío. Me dice, me reuní con el del Tokyo Toyokan. Dígole, sí. Dice, a ti. Dígole, ¿cómo así? Dice, nada, me puse la mano encima. Que tú estás para la pelota, tú vas a ser grande en esto. Bueno, tú sabes que te digo un hombre de ese tipo y yo me fui para la casa y le dije a la mujer mía, para mí Pero, que este hombre no está. Pero para mí eso me digo, es que te estoy perdiendo, te pierdo hace por momentos. ¿Cómo fue que te digo? ¿Para ti qué? Me dijo, la pelota es para ti, tú vas a ser grande, tú vas a ser manager. Bueno, yo me quedé así, yo le dije, dice, tú tienes vista, eso no lo... Porque el chino había dicho lo mismo que yo, ¿no? Vaya, coincidimos. Y realmente era lo que se veía, ¿no? Entonces, bueno, así, cuando yo me voy, después cuando yo vuelvo, al otro año, ampliaron a los técnicos en la Serie Nacional. Dijeron uno más y Pineda dijo que yo. Y yo entré al cuerpo técnico. Ok.
Al otro año es en la serie 88-89. Yo creo que fue en la serie 90. 89-90. Yo creo que fue en el 90, sí. Yo, tú sabes, soy malo para la fecha. Si tú me preguntas a mí ahora, yo estoy buscando porque me quitaron de Google, no sé, no me puedes encontrar en Google la pelota cubana, yo no aparezco. Tú vas a ver que a partir de hoy aparece, porque ellos hacen eso. Y no me acuerdo cuántas veces yo fui a una postemporada y eso, a veces me pierdo en eso. Entonces, me dice, yo empecé, te estoy diciendo todo esto para que sepas cómo empecé a dirigir. Estuve 2 años en el equipo Habana de entrenador de banca ahí, ayudando a René, ya Jojito Hernández estaba también, con el cual también aprendí mucho. Y me dice, y alguien me dice, Mayito Molina, oye, tienes que dirigir la provincial, porque no se entiende que tú no trabajes en la provincial, tú eres profesor de Fajardo y que estés en el equipo Habana. Tú sabes, los entrenadores estaban protestando con toda lógica. Además, nadie entendía que un tipo que no había jugado pelota, un tipo que no era hijo de nadie, un tipo que estuviera en el equipo Habana sin haber sido estelar, sin haber tenido nadie, tú sabes, nadie entendía eso. Y me dicen que tengo que dirigir. Yo voy a mi pueblo y le digo a la gente de actividad deportiva que me habían mandado a dirigir y me dicen que estaba previsto que dirigiera Miguelín Álvarez. Lógicamente, siempre fue un ídolo del pueblo, pero si se iba para España, iba a dirigir otra persona. Que si yo quería ayudarlo, le dije, no, es que a mí me están exigiendo que dirija. Y no se entiende que yo sea el coach de un mecánico, si ellos lo que quieren es que yo dirija, tú sabes. Entonces, me estoy diciendo yo mismo que no puedo. Y voy a Bejucal. Es decir, me llama el director del INDE Bejucal, que se llama Jorge Hernández, que había jugado pelota también cuando yo jugaba, pero él era de bolseo. Y me dice, oye, no tengo manager, ¿tú quieres dirigir? Bueno, Bejucal estaba reestructurado y yo le dije que sí. El fin del cuento es que ganamos la serie provincial, es la última serie provincial que ha ganado Bejucal en el año 92. El difunto Romelio no nos pudo jugar porque estaba en la preselección de la Olimpiada de Barcelona. Sí, fue la segunda y la última preselección del Cuba de Romelio. Bueno, efectivamente, había jugado a los Panamericanos y después fue a las grandes y lo eliminaron. Lo que quedaron de Paralimpiada no lo llegaron a última hora. Efectivamente. Entonces, quedamos campeones contra todo el mundo, contra todos los pronósticos. Te tengo otra anécdota. Cuando fuimos a jugar un juego a Melena, me dice Nacho, yo era el tutor de la tesis de Luis Ignacio González. Y me dice, de la mujer, porque cuando se acabe esto, vamos a celebrar la tesis y el campeonato de nosotros. Digo, ¿cómo que el campeonato? Si yo le gano a ustedes, tengo que jugar un juego suspendido con Santa Cruz. Y después vengo a jugar 3 juegos con ustedes en un playoff. Me dice, no, ya esto se acaba hoy. Le dije, Nacho, prepararon la fiesta antes de ganar. No ganan. Le ganamos ese. Fuimos a Santa Cruz y ganamos suspendido. Y vinimos a Melena y le ganamos los 2. De 3-2 le ganamos 2 y se acabó el campeonato. ¿Y qué te dijo Nacho después de eso? No, imagínate. El promedio de edad del equipo de Bejucal era de 21 años y tenía a Vidal con 36 o 37 años y a Javier Garbe con... Sí, Jorge Vidal. Y a Garbe con 30 y pico y Manolito Morales, que metió un año increíble con 30 y pico años también. Javier Pero Garbe, todos los demás muchachos juveniles, terminaron los juveniles. Tú sabes, estaba Alexis Hernández. Alexis Hernández, te iba a preguntar por él. Alexis jugó, Osmani, un muchacho que yo pensé que iba a llegar, está aquí en Estados Unidos, tremendo pelotero, Osmani Díaz. Una serie de peloteros, Raúl Travieso, que había jugado la Serie Nacional, también era un veterano. El Toto, un muchacho que falleció, y así, jugaron y quedamos campeones. Cuando yo termino el campeonato, me dice, oye, vas a dirigir la Liga de Desarrollo. ¿Quién te lo dijo? Rafael Collazo, el pitcher, el surdo. Oh, ya. Y yo le digo, Collazo, yo voy para el equipo Habana, si a mí me dijeron que tenía que dirigir para estar en La Habana, y es mejor ser el cargabate del equipo Habana que el manager de desarrollo, brother, y eso es lo que yo quería y quedé campeón, no me pueden decir que no. ¿Qué sucede? No estoy en el equipo Habana
no cabía en la dirección esa y me mandan para... te voy a ser sincero, un poco que me disgusté, porque yo quería ser entrenador de La Habana, tú sabes, no quería dirigir. Y mi esposa me dijo, y René Rojas me dijo eso también, oye, no tomes eso a mal, tal vez eso es un proceso, tú no sabes la vida lo que le depara a uno, y tal vez te desarrollas más, y tal vez estos muchachos te meten el cuerpo, y bueno, discutimos ese año contra Pinar del Río. En La Habana creo que cogió como 14, no sé, y al otro año, supuestamente pensaban que me iban a poner a dirigir La Habana, y pusieron a Jesús Barroso. Igual, yo creo que fue como el 15, y volvimos a trabajar el desarrollo y volvimos a discutir con Pinar del Río. Siempre, yo tengo una fatalidad con Pinar del Río, tú sabes, siempre me tocaba Pinar del Río en los playoffs para el cruce final. Pinar del Río en aquella época en la Liga de Desarrollo, con Abel Madera, Raciel Lescano, Rigoberto Madera, Chamizo, lo que tenían era una banda. Y nosotros nos batíamos de tú a tú con ellos. Y los y Alfonso de director. Alfonso era el manager, ¿entiendes? Con Charles Díaz, Primitivo en el cuerpo técnico, tú sabes. Entonces, bueno, eso fue una experiencia y una escuela para mí, ¿no? Y así es como yo empiezo a dirigir. En el año 93, mira cómo funciona la vida. Yo estoy, ¿sabes? Yo estoy en el camino de Dios, trabajando en una iglesia pentecostal, trabajo con los niños de ahí y eso, y verdaderamente me he ido acercando al evangelio. Todavía no te puedo decir que soy un cristiano como tal, pero sí, y en la vida me he enseñado que el camino de Dios es perfecto, tú sabes. Yo en el primer playoff ese estoy jugando con Pinar del Río y está jugando el playoff Industriales, que lo dirigía Trigoura, con Pinar del Río Grande. Jugábamos nosotros por la tarde y se llenaba el estadio. Y jugaban ellos y ¿para qué? Eso fue un espectáculo. Eso fue el primero, ¿no? ¿El de 93? El de 93. Y sí. Ahí Domingo Zavala, que era el comisionado, tú sabes de softball. Y yo me quedé a decirle, yo soy un león. Yo softball lo que había era jugado softball de esos callejeros. Me dice, no, porque me están pidiendo un tipo en Italia para que trabaje el béisbol, pero tiene que trabajar con el softball. Yo soy un león en eso. Imagínate tú, periodo especial en Cuba, para Italia, hasta de Caquiabar. Bueno, pues para allá nos fuimos. Cuando a mí me ponen a dirigir La Habana en el año 95, ya yo había ido 2 veces a Italia. Ya, 93 y 94. A mi esposa, delante de un doctor que era muy amigo de nosotros, que ya falleció, el doctor Medero, dígole, no, yo no quiero ir para el equipo Habana porque yo lo quiero seguir yendo a Italia, porque tú sabes, era donde venía jabón, la parte de dientes, periodo especial. Y me dice el médico, mira, si tú diriges La Habana, lo más que puede pasar es que quede en el último lugar, como pasó ahora en esta temporada anterior, que quedaron de... Todo el mundo se va a enterar que eres Rigoberto Blanco el que enterró a La Habana. Pero en la Liga de Desarrollo te van a conocer aquí nada más. Arriégate, ¿cuál es el problema? Yo le dije, no, ya yo dije que sí, pero tú sabes. Bueno, ese año, gracias a Dios, fuimos del lugar 14, llevamos La Habana al tercer lugar, fuimos a los playoffs, que fue el famoso playoff ese, que Lazo nos metió 18, 19 ponches el primer día del playoff y nos recogió. Nosotros habíamos dado más de 100 jonrones. Nosotros teníamos la banda Oscar Macías, el primer el Toro Millán, Macías, Armando Jiménez, Andy Morales, Gerardo, Nacho, Gerardo, Nathaniel y Piloto. Eran los files de ese equipo. Queche, Pedro Luis. Y entonces ahí fuimos a ese playoff y Lazo nos metió, tú sabes, nos bautizó en San José, era un 3-2, después fuimos para allá, tú sabes, era un 5-3. Era un 5-3. Entonces después yo tuve que poner a Cheo, yo me acordé mucho de cuando oí a Ariel hablar de eso, yo tuve que poner a Cheo con 3 días. Ariel Prieto. Sí, porque el que tú eres chiquitico aquel, el director chiquitico aquel. Sí, bueno, más que no me confundió y no dijo Barroso, porque pues, Barroso es chiquitico también, pero no,
me dijo, Chiquitico, provincia Habana. Y aprovecho con Ariel. Ariel dijo, no, que Chiquitico, provincia Habana. Nosotros, después que discutimos con Pinar del Río, pase a la final ese, que perdimos, a mí me llaman para que dirija la selectiva. Jorge Fuentes dirigió Occidentales, Ova Centrales, Higinio el Enterrador Orientales, y yo dirigí Habanero, que era provincia Habana, los dos equipos de la capital. Sí, la Pantera de La Habana. Cuando se hace ese equipo, Valle ese año no había tenido un año bueno. Teníamos a Duque, teníamos a Ibar, Machado, que había tenido tremendo resultado con nosotros en provincia Habana, que yo lo rescaté porque él lo tenían eliminado, lo traje a pichar y metió un año espectacular ese año y por ahí cogió carretera otra vez José Luis Machado. Y entonces, ese año me ponen a dirigir la selectiva. Me ponen a Pedro Almenares como asesor de la Comisión Nacional, un cerebro en el béisbol. Y estamos en el congresillo y el picheo de Occidentales era Lazo, Contreras, Ajete, Dani Baez, Alain Soler, Remigio Leal era de los de atrás, Jorge Luis Valdés, Supiaúl, Carlos Llanes, Liván Hernández. Escuche, entonces ellos tenían a Ariel Prieto y le dice a Almenares, oye, ustedes están llenos de piche, cámbienos un piche de eso. Y Jorge le dice, te la voy a poner fácil, yo te doy a Ariel Prieto y ustedes me dan el cool. Entonces nosotros teníamos a Millán, que por supuesto era la primera base mía. Yo dije, bueno, va el cambio. A mí me hacía falta un pitcher para yo redondear. Y enseguida llamé a Ariel, efectivamente, como él dice, y se había caído una bicicleta. Lo que Ariel no sabe, que cuando él se fue, unas amistades que teníamos en común, que fueron a despedirlo, me dicen, vamos para el aeropuerto a despedir a Ariel. Yo iba entrando a Mugova, yo iba para Mugova con el difunto Romelio, que en paz descanse, que estábamos ya para empezar la serie. Nos los encontramos en Santiago Las Vegas, que iban a despedir a Ariel. Y yo me quedé así, me la jugó bien jugada. Pero bueno, pues felicidades, tú sabes. Y es verdad que se puso el yeso y me dijo que se había caído la bicicleta y todo eso. Pero, ¿Y con quién sustituiste a Ariel Prieto? Ahí me parece que subimos fue a Pincho, Juan Pablo Echeverría. A Juan Pablo Echeverría. Tremendo pitcher. Sí. Entonces, esa es la historia. Que por cierto, esa fue la última serie selectiva. La última serie selectiva que la gente siguió, que llenó estadio y que se vio con esa fuerza. Después hicieron una en el 2000, creo, 2000. No, en el 96 y en el 97, 2 Copas Revolución. Y después en el 2002 hicieron 4 Superligas. Bueno, en el 96 y 97 yo clasifiqué a la Revolución. Sí, me acuerdo. Clasificaban los 6 primeros lugares. Y después vino esa Superliga que al final no cumplieron objetivos. No sé por qué, pero la gente perdió la motivación, porque en esa selectiva donde íbamos a jugar se llenaban todos los estadios. Que me acuerdo que pusieron una bola, fue un invento que hicieron en la industria deportiva con un cocho que trajeron de Japón, y aquella bola, ¿para qué? Aquello era un pájaro volando. Y entonces ahí, eso fue mi arranque como manager, ¿no? Después dirigí 2 años más, que clasificamos para la Copa Revolución, y después me voy para Panamá, y estuve 2 años trabajando en Panamá con el equipo Los Santos. 97 y 98. Y cuando yo regreso, es decir, 98 y 99, trabajé yo en Panamá. Y cuando yo regreso, había dirigido Pedro Luis y había dirigido Laza, que en paz descanse. Yo no sabía que Laza había fallecido. Yo tampoco lo sabía. Alguien me lo dijo. Y bueno. Rolando Laza. Sí. Y yo, cuando yo regresé, volví para la EPEF, donde yo trabajaba siempre, a Rolly Fly normal y a dar mis clases en los grupos y me mandan a buscar para que dirigiera al equipo Habana otra vez. Y entonces ahí fue mi segunda etapa, que dirigí
3 series más, ¿no? Sí, sí. Después tuve un accidente en el 2004, que llegué de Italia y tuve un accidente en Ciego de Ávila, y ahí es donde dirige el Bombillo, que ese mismo año discute Provincia de Habana y Santiago de Cuba. Sí. Que fue cuando la muerte del Papa, que yo pienso que ahí debió. Y entonces, esa es... ¿Que ahí debió qué? Es decir, que ahí que debió haber ganado Provincia de Habana, lo que ese stop por la muerte del Papa le quitó el ritmo al equipo de Provincia de Habana. Ese equipo, bueno, nosotros lo traíamos desde el 2000, ahí ese grupo de muchachos y ya venían ya a punto de chocolate prácticamente, y bueno, ya los resultados se vieron. Después Provincia de Habana quedó campeón 2009. 2 años más, y realmente un tremendo trabajo de Bombillo ahí, que continuó el trabajo y aglutinó a la gente. Yo pienso que de ese equipo, de esas cosas, cuando yo te hablaba de la Liga de Desarrollo, todavía se habla de Liga de Desarrollo, y cuando tú hablas con la gente, ahí yo oía a Andy Morales en la entrevista contigo hablando de la Liga de Desarrollo. Mira, hasta que no se haga algo parecido, porque se habla en Cuba, yo no voy a entrar en detalle porque es llover sobre mojado, tú sabes, pero realmente la Liga de Desarrollo de aquella época, no porque la hayamos trabajado nosotros, ni mucho menos, pero se jugaba paralelo a la Serie Nacional. No sé. Los 25 peloteros del desarrollo eran la reserva del equipo arriba. Entonces, cuando tú terminabas el fin de semana, nosotros jugábamos sábado y domingo, viajábamos en una guagua de palo, para que no te hablen de que hay que buscar un colmillo blanco y eso, y nos quedábamos en el estadio y comíamos tilapia. Una vez en Santi Espíritu, en el Genaro Melero, nos dieron una metida de tilapia nosotros media podrida, y el equipo entero con diarrea y vómito, que por poco Armando Balaguer se muere. Y entonces, pero la gente jugaba con un incentivo, quería estar en el equipo arriba. Y había veces que se llegó a crear una unidad, que había veces tú ibas a jugar una subserie, vamos a decir que con Industrial una vez a mí me bajaron a Luis Rivero para que jugara la subserie esa contra nosotros. El manager de Industriales en la Liga de Desarrollo, el primer año fue Agustín Alonso y después fue Agustín Marquete. Pero esa liga de desarrollo puso a punto a Tavares, jugó esa liga de desarrollo, Cañizares jugó esa liga de... Ahí te voy diciendo una pila de nombres. De Provincia de Habana, William Santiesteban y Alexis Hernández. Después fueron los queches del equipo de arriba. Pedro Rosarena, Armando Jiménez, después fue Chor arriba. Andy Morales, jugó Neilán Molina, después jugó Serie Nacional. Y así te digo, un pocotón de muchachos que se desarrollaron, porque entrenábamos de martes a viernes. El viernes viajábamos en esa guagua y jugábamos sábado doble y domingo sencillo y para atrás otra vez. Y la gente sentía, eso se acabó. Ahora dicen, una liga de desarrollo la vamos a hacer en agosto y vamos a jugar. No, brother, tienes que jugar paralelo a la Serie Nacional, porque eso es un eslabón que está perdido. Y con eso no era lo máximo, pero era una, como decía Pineda, era un empate en la muelita que tiene. Se ponía un empate ahí y resolvía. Diferencias en dirigir esos 2 años la Liga de Desarrollo y ya después Rigoberto Blanco de manager de los Mulos de La Habana en la Serie Nacional 1994-1995. ¿Qué diferencias hubo? ¿Tuviste buena aceptación entre los peloteros que no eran necesariamente los mismos que habías dirigido todavía en la Liga de Desarrollo y con el cuerpo de dirección, y más que venían de 2 o 3 series malas a la provincia después de la salida de Pineda? Sí, bueno, de hecho tuvimos un resultado. Cogimos tercer lugar y 2 sextos lugares. Un quinto, un sexto, 2 sextos lugares. 2 Copas Revolución, clasificaban 6. Y sí tuve buena aceptación. Había un mito de que el equipo Habana era imposible, que el equipo Habana
el otro día oí a Juan Carlos Millán diciéndote que se llevaban bien entre ellos. Y te voy a ser sincero, era más lo que la gente hablaba del equipo Habana que lo que era el equipo Habana. Al final son muchachos, lo primero que yo hice fue sentarme con la cabeza del grupo. La cabeza del grupo era Gerardo Miranda. Y yo hablé con Gerardo y hablé con el Toro Millán. Pedro Luis, no había problema con Pedro Luis porque la gente, Pedro Luis, pelota. Pedro Luis fue un profesional en Cuba. Pedro Luis era un profesional. Pedro Luis se preparaba para rendir. Una vez yo me acuerdo que creo que fue en Guantánamo, yo le dije, Pedro, voy a refrescarte en el segundo juego. Me dijo, no. Yo estoy aquí porque me gusta. Y yo pasé mucho trabajo para jugar. El que venga atrás que espere, Río. Y si yo me comí, ¿cómo se llamaba aquel? Creo que era George Díaz. Un piche bueno. Si me comí la espinita esa, yo me voy a comer el pastelito que viene en el segundo hora. Es decir, Pedro Luis era profesional. Y entonces la gente te dice, no, que Pedro Luis, un tipo coachable, que trabajaba, que se preparaba y le gustaba tener un resultado. ¿Me entiendes? Pedro Luis se sentaba al lado mío en la dirección. Pedro Luis en todos los equipos por se sentaba aquí al lado. No, el mío, siempre se sentaba para aquí a estar cerca de los arreos y eso. Y ahí te hablaba. Millán, cuando tú hablas con Millán, te da una impresión como de una gente. Millán te va analizando el juego de béisbol. Había veces que yo entraba al bol y le estaba diciendo al pitcher, mira, ese tipo te batió porque esto. Y Millán le bateaba a los pitchers avisados. Es decir, cuando esa gente cogieron carretera, más Andy que venía conmigo en desarrollo, Alexis, sí, que venían del desarrollo, esa gente le dio, teníamos problemas en el short, porque no se sacaban doble play, y Armandito Jiménez, un short de Artemisa, que no era bateador, pero era muy buen guante, tenía muy buen brazo, hizo una combinación con Macías, y hicimos una pila de doble play, y ese año fue, y realmente caminamos, lo que, como te han dicho ellos en la entrevista, teníamos un caballo, que era Ibar. Sí, bueno. Ya, no teníamos pitch. Entonces, era una época donde tú ibas a jugar con Pinar de Río, bueno, eran bateadores y tenían 7 pitches. Ibas a jugar con Industriales, no se diga. Metropolitano, tremendo equipo. Para Matanza, ni te diga. Y así sucesivamente. Mira, yo cuando dirigí la primera vez, en ese año, yo tuve problemas 2 veces con la rotación del picheo, porque en Cuba no permiten que tú hagas estrategia. Por ejemplo. Y yo te voy a decir, yo fui a jugar a jugar con las Villas, con Villa Clara, cuando Villa Clara tenía el Dream Team aquel de Jova que no perdía. Y era doble juego el sábado. Entonces le tocaba a Ibar contra Rojo. Yo me llevo muy bien con Jova. Jova es excelente persona. Le digo, cuando llegamos al estadio, oye, ¿quién va? Me dijo, ¿quién va a ir? El León. Y yo le dije a Cheo, vete para Las Vegas. Y Cheo medio que se molestó. Digo, no, vete para Las Vegas, tú vas a pichar el segundo. Y Cheo no es que le gustó mucho, pero se fue para Las Vegas. El no primer juego, no, a Rojo nos paseó. Vino Cheo atrás y los peló. Y después jugamos en Sagua la Grande, donde es Angelito López. Y le puse a Machado contra Riscal y le ganamos. Le ganamos 2 en esa subserie Villa Clara y el equipo cogió carretera. Jugar con Industriales. El Duque ese año estaba imposible, pero Ibar estaba más imposible todavía. Ibar ese año fue la primera vez que puso un récord. Ibar puso un récord con Pedro Luis, creo que fue de 18, no sé. Ese año Ibar ganó 14. Para una serie de, creo que eran 65 juegos, era un récord. Y después Ibar superó su propio récord. Bueno. Estamos hablando de tu primera serie nacional, por lo que estoy viendo. Mi primera serie. Sí, como eso que tú me estás diciendo de la serie 94-95. Ajá. Cuando yo hice eso, me cayó arriba Radio Rebelde, que cómo era posible, que la afición iba a ver el duelo, que bla, bla, bla. Yo no podía pensar en un duelo. Yo tenía que ganar un juego. Yo iba a Villa Clara a ganar 1 y gané 2. Después vamos a jugar. Y era el equipo campeón.
Efectivamente. Ahora, íbamos a jugar 4 juegos con Industriales, cuando aquello se jugaba el martes 1, doble el miércoles y uno. El primer día en San José Las Lajas. El que ganara ahí esa subserie clasificaba. O se iba Industrial o nos íbamos nosotros. Que por cierto, ese fue el último año que dirigió Pedro Chávez, que era tu primera serie dirigiendo. Efectivamente. Chávez había dirigido hasta el 88, estuvo fuera de la dirección a nivel de serie nacional hasta esa serie y fue la única que dirigió y después se retiró de lo que era la pelota grande. Yo puse, era por la televisión. Entonces, me acuerdo que me llamaron los jefes técnicos de la pelota cubana y me dijeron, no vayas a meter un número. ¿Quiénes? De la Comisión Nacional, estaba Miguelito, estaba toda esa banda. No vayas a meter un número y no vayas porque va a estar la televisión. Le dije, bueno, el número está metido, Cheo va mañana. Y si cambian el Duque para pasar mañana, Cheo va pasado. Pero Cheo y el Duque no van a pichar. El primer día, Industrial nos dio knockout. El miércoles, Cheo los afeitó y Machado le ganó a Valle. Es decir, le metimos 2, que con 2 ya nosotros estábamos clasificados, y el jueves, prácticamente el juego salió solo. Le ganamos 3 de 4 a Industrial. Eso me trajo problemas. Igual, posible que el público, yo no puedo, es decir, nosotros trabajamos para el público. El público es lo más grande que uno tiene. Yo veo ahora mismo la serie de las Grandes Ligas sin aficionados y te dan ganas de llorar. Me imagino. Tú ubícate a los Bambán dando un concierto sin nadie. Es lo mismo. La gente no entiende eso, que no sabe de béisbol, que no sabe de deporte, de baloncesto, en todos los deportes. Un espectáculo. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí fue donde clasificamos. O sea, entonces, eso a principio trajo roncha, pero después la gente entendió que nos había salido bien. Nos salió bien. Si me sale mal, me fusilan. Tú sabes cómo es eso. Pero nos salió bien. Tú sabes. Y eso fue una vivencia que tuve de novato. Entonces, a mí habían 2 o 3 al lado mío en el equipo que me decían, tú sabes, tú eres medio loco y tú eres un poco fresco. Tomaba las decisiones, yo las tomaba y no pasaba. Tú sabes, tenía que pasar algo que pasara, pero tú no puedes estar pensando qué va a pasar. Tú tienes que pensar positivo y tomar la decisión que tú creas que le va a ayudar a tu equipo. Y eso es lo que hacíamos. Entonces, nos salió bien y así fuimos cogiendo y cogiendo. ¿Tu estilo de dirección es una mezcla de varias personas o a quién más le debes? ¿O le debes a alguien en particular? Mira, yo he admirado varios managers en Cuba. He admirado muchos managers en Cuba. A mí me gustaba cómo dirigía Pedro Chávez, porque fui fanático de él como pelotero y nunca fui industrialista. Yo siempre, cuando era una sola provincia, yo le iba a La Habana, a los Marrones de La Habana, que Chávez era el manager de los Marrones de La Habana a principio. Después le iba a los Metros y después le iba a provincia. Entonces, ¿Y en selectiva a quién le ibas? En la selectiva. No, en la selectiva me gustaba mucho Las Villas. Me gustaba Las Villas, pero quería que ganara La Habana porque había mucha gente que uno conocía ahí, ¿no? Claro. Pero yo era fan a Las Villas en la selectiva aquella, la trituradora naranja aquella. Pero la mezcla mía, es decir, había Charles, señor que era administrador del Estadio San José, me decía a mí Pinedita, pero yo no me parecía. Pineda no tenía segundo, Pineda no tenía nadie que se le pareciera. Jorge trabajó con Pineda, Jorge trabajó mucho con Pineda, y tú sabes, mi respeto para Jorge, que lo considero el manager más completo que había en la pelota cubana. Yo muchas cosas de Pineda, sobre todo la forma de tratar a la gente. A mí me sucedieron cosas que a Pineda le habían pasado. Por ejemplo, yo soy cantante de oído, tú sabes, cuando tú tienes que estar buscando y
Entonces, tú, como yo te oí a ti en la entrevista, que tú cuando chamaco, yo cuando niño, yo vivía frente al parque y yo me iba para el banco, los peloteros que le decían que era frente a la iglesia de Quibicán, y ahí se hablaba de pelota, y llegaba el Pidio Páez, llegaba toda la gente de la pelota, y yo me tenía que ir a buscarla ahí para que me fuera a dormir. Entonces, todas esas cosas te van dando y te van dando. Mira, a mí Pineda me hizo un cuento una vez y después lo configuré de un pelotero, no te voy a decir quién porque, ¿sabes? Que iban a discutir el campeonato y el tipo le dijo, Conde, necesito salir. Tú dijiste que no se podía salir, yo necesito salir para matar una jugada. Y dije, ¿qué hiciste? Dice, si yo le digo que no, el tipo espera que yo me duerma y dice, te voy a esperar aquí. Yo dije que a las 10, te voy a esperar hasta las 12. El tipo vino y cuando entró le dijo, mañana no nos gana nadie. Y fue verdad. Y a mí se me dio ese caso en Provincia Habana. ¿Y eso fue dirigiendo en la Pinar del Río o ya en Provincia Habana? No, eso fue en Pinar del Río. Él. Porque y entonces, te voy a sacar por después de quién fue. No. Entonces, mira, me dice un día, vamos a jugar Provincia Habana contra Cuba. Es decir, jugamos en martes. Y yo en el meeting del martes digo, esta serie es importante, clasificamos, eso fue en el 2001, 2002, no me acuerdo. Vera iba a pichar. Al otro día jugábamos en Winner a las 2 de la tarde con un sol que pelaba. Señores, no, nadie, todo el mundo para el hotel, no quiero que nadie se mueva, rara. Y cuando se acaba el meeting, que se acaba el juego, me llama un pelotero que no era de mucho hablar y me dice, oye, yo tengo un problema grave, brother. Y yo te garantizo que voy a llegar al estadio primero que el equipo. Pero yo necesito quedarme en San José hoy. Y yo sé lo que tú dijiste, no te voy a contradecir, pero necesito que me ayude. Y me vino Pineda a la mente y le dije, lo único que te voy a pedir una cosa, no tomes, porque cuando él tomaba, no podía el otro día. Dice, no, tranquilo, yo no voy a tomar, yo necesito resolver un asunto aquí, dale. Y al otro día, el primer turno al bate le dio doble a Vera, y en el segundo turno, en Winner. Y cuando llegó a home, que me saludó, me dijo, oye, hay que seguir haciendo lo mismo. Estoy pateando. Le dije, no, hoy usted va para los tenis mente. Y se echó a reír. Cuando llegó al dogado me dijo, eres una mente. Y yo le dije, no, tú no me vas a matriarcar a mí, tú sabes, porque el pelotero trata de jugar contigo, tú sabes, y el pelotero busca la manera de salirse con la suya. Y entonces tú tienes que darle la vuelta para que el tipo te juegue contento. Así que te digo no al hombre. Un día yo vi a Pineda. Yo estaba Mario Bell y iba a pichar. Okay. Y Mario Bell no llegó con condiciones a la hora de juego. Y llegó y le dijo, Oscarito, que se meta en la ducha, que tiene que pichar. Ya, y lo puso a pichar. ¿Llegaron a Pablo? ¿O no? Sí, como el quinto inning explotó y le déjalo ir. Pineda era un tipo, y cuando terminó le dijo, ya tú sabes, tienes que cuidarte cuando vuelvas a pichar. Ya. Bueno. Sin embargo, se dice que Pineda también tomaba y que metió en la bebida a muchos peloteros de Pinar del Río y después a los de Provincia de Habana. ¿Qué hay de cierto en eso? No es un secreto para nadie que Conde tomaba. Yo no te puedo decir si él metió a la gente de Provincia de Habana ni de Pinar del Río. Se comenta que sí, yo tengo amigos, pero lo que sí te puedo decir que el Conde borracho, la gente lo seguía y lo respetaba más que a muchos, o a la gran mayoría, claro. Y no lo respetaban los peloteros solamente, lo respetaban los árbitros, lo respetaban los dirigentes. Eso de que llegaba un dirigente y decía, yo vi a Pineda un día llegar una dirigente del partido provincial. Este año ya clasificamos, le dijo, oiga, siga con la papa y los planes de producción de béisbol, ustedes no saben nada. Vamos a ver si clasificamos. Está cuando aquello era enero, veguero, industriales, y si uno de esos se cae, ahí nos metemos nosotros. Pero, ¿qué usted sabe para decir que clasificamos? Es decir, el tipo paraba a la gente. Cuando iban a hablar con él, la gente lo respetaba. Pineda, además, tenía una psicología natural. O sea, Pineda me dijo, ¿tú quieres ser marco? Tienes que hacer una cosa. Tienes que aprender cuándo hay que quitar un pitch y cuándo ponerlo. Cuándo lo vas a dejar, cuándo no. Hasta que no aprendas eso, no puedes dirigir. Y el tipo
Se equivocaba poco en eso. ¿Y cómo se aprende eso? Cogiendo palos, bro. Mira, en el pueblo mío había un veterano que jugó profesional aquí en Estados Unidos, Leovigito Carrillo. Yo llegaba al pueblo, yo le decía veterano, y estaba 2 horas hablando conmigo. Había veces se iba para mi casa, había veces nos encontrábamos en su casa, 2, 3 horas. Y me decía, se ponía la mano aquí y me decía, veterano, si fuiste a hablar con el pitcher, ¿por qué no lo quitaste? Y yo, no, Billo, es que él me pidió uno más. ¿Y qué pasó? No, le dieron honrón. Bueno, si te levantas de quitarlo, quítalo. Olvídate que él es pitcher, él no es manager. Tú lo estás viendo de afuera y ningún atleta quiere que tú lo saques de juego si de verdad tiene amor propio. Y esas son cosas que tú lo vas aprendiendo. Tú no sabes los honrones que me dieron a mí antes de llegar al dogado. Eso de que vamos a picharle mal. Cuando tú llegas, oye, vamos a picharle mal a este. Y cuando tú no has llegado al dogado y sientes a la gente gritando, andando. ¿Cómo se te quita eso? ¿Qué pasa? Cuando tienes un béisbol, que tú tienes tú tienes un picheo, que tú tienes tu abridor, tú puedes hacer un estado de picheo como se debe. Que tú le dices al tipo, tírame 5 innings, traes a uno para que te tire, o tírame 6, traes a uno para que tire 2 y uno que cierre, perfecto. Pero en aquella época, si Cheo estaba ganando, yo no me la podía jugar. Y entonces la gente te dice, no, porque no, es que eran otras épocas, pero es que no tenías a nadie. Digo, no así literalmente, pero no estaba la estructura de picheo que existe en Grandes Ligas, que existe en el béisbol profesional, ¿me entiendes? Entonces, el secreto de que Provincia Habana no ganó era eso, picheo. Bueno, después se demostró, después maduraron todos los pitches que maduraron a la vez. El mejor picheo de Cuba y no tenían bateadores. Con pero mayor ganaron. respeto, no tenían figuras de verdad del bateo. Sí, así mismo es. Al revés. Eso demostró entonces que el picheo sigue siendo lo más importante del béisbol. Yo siempre lo digo. Y no Si será bajó el nivel también en el país después, amén del estupendo staff de picheo de Provincia Habana. Mira, vamos a decir, yo no le puedo quitar mérito a ese equipo Habana. Porque yo no se lo estoy quitando. No, porque cuando tú dices eso, a veces la gente malinterpreta. Primero, empezaron con nosotros y maduraron ahí. Ahora, vamos a decir que tal vez haya mermado un poquitico el béisbol, pero ese picheo, esos 7 picheos que tenía, le ganaban a todo el mundo en cualquier época. Yulieski González, Martínez, La Era, José Ángel García, Pedrocito, que en paz descanse. Miguel Alfredo González. Miguel Alfredo. ¿Me entiendes? Mira, el Chincha empezó de relevo conmigo. ¿Quién? José Ángel. Él había tenido una serie con Pedro Luis, me parece, o con Laza o 2, y cuando yo llegué me dijeron, el tipo tira bola a morirse. Y el Chincha se convirtió, para mí era al seguro, y es al seguro todavía con lo viejo que está. Lo maltrataron mucho con el equipo Cuba, porque el Chincha debió haber hecho muchos equipos Cuba. Y Ariel Prieto te hablaba de fatalismo geográfico. Oye, era mejor ser de Guantánamo que de Provincia Habana. No, yo lo tengo clarísimo y lo voy a decir aquí de nuevo. Lo que era ser matancero. De otras provincias también, hay su cosa, otros equipos. Pero lo que era ser de Matanzas y de Provincia Habana, yo invito a los que todavía están vivos y que viven fuera, que tenían poder de decisión de eso, que hablen claro. Primera bola para Pedro Luis, Jorge Fuentes y Arturo Echevarría. Manager y coach, respectivamente. Logró alcanzar, viene para tercera el corredor y llegó un poco que mató ese inning. Vamos a ver si hace o no hace. Pero está pesando ese corrido de madera. Vladimir Núñez en el bullpen. Vean ustedes el lado de madera ahí en tercera.
6 hits al equipo de Final del Río y en 2 carreras. 5 ponches.